Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Era una de esas noches en Londres en las que hasta el aire parecía conspirar en secreto. La niebla caía densa y pesada, tragándose el resplandor de los faroles de gas y amortiguando el eco de pasos lejanos. Había algo opresivo en ella, como si la propia ciudad contuviera la respiración, esperando que algún horror invisible se revelara. Estaba sentado en mi sillón habitual en el 221B de Baker Street, con una revista médica abierta sobre el regazo, aunque apenas leía las palabras. Mis pensamientos se habían desviado, como tantas veces, hacia la naturaleza caprichosa del destino. Cómo parecía atraer una y otra vez a Sherlock Holmes hacia los rincones más oscuros de la miseria humana. Era como si el crimen, en su forma más siniestra, lo buscara a propósito, arrastrándolo cada vez más hondo en su telaraña. Holmes, por su parte, no se dejaba perturbar por la penumbra más allá de nuestra ventana. Reposaba en su silla, los dedos entrelazados bajo la barbilla, la mirada fija en el techo en silenciosa contemplación. No sabía si esperaba un nuevo caso o si se entretenía con alguna deducción magistral, conocida solo por él. Pero estaba seguro de que aquella calma no duraría mucho, y en efecto, no duró. El repentino sonido de pasos apresurados en la escalera, urgentes, decididos, anunció la llegada de alguien que traía consigo noticias graves. Unos golpes secos, firmes, resonaron en la puerta. Holmes abrió los ojos y esbozó una leve sonrisa. «Lestrade», murmuró, y bastante alterado, por lo que parece. La puerta se abrió antes de que la señora Hudson pudiera siquiera alcanzarla. El inspector Lestrade apareció en el umbral, jadeando y visiblemente agitado, el rostro marcado por una inquietud apenas contenida. Su habitual compostura había desaparecido, reemplazada por algo que rozaba la desesperación. «Holmes», dijo, entrando sin esperar invitación. «Esto es grave, muy grave». Holmes lo observó con tranquila curiosidad y le hizo un gesto hacia el sillón de enfrente. «Respira, Lestrade. Pareces haber visto un fantasma». Lestrade negó con la cabeza, ignorando la oferta de asiento. «Peor que un fantasma. Han robado un expediente de Scotland Yard, y no uno cualquiera». La expresión de Holmes se agudizó. La diversión ligera desapareció de sus ojos. «Continúa». Lestrade tragó saliva. «Un expediente clasificado al más alto nivel, uno que jamás debió salir de nuestras bóvedas. Estaba bajo máxima seguridad, guardado en una caja fuerte con solo 2 llaves existentes, y, aún así, ha desaparecido». Por primera vez, vi a Holmes inclinarse hacia adelante, completamente concentrado. «Fascinante», murmuró. Lestrade soltó un suspiro tenso y pasó una mano por su despeinado cabello. «Holmes, no lo entiendes. Si ese archivo cae en las manos equivocadas, podría prender fuego a todo Londres. Contiene pruebas contra un hombre tan poderoso, tan intocable, que solo mencionar su nombre en ciertos círculos puede significar la muerte». Un escalofrío recorrió la habitación. Aunque el fuego chispeaba en la chimenea, sentí de pronto un frío inexplicable. «Entonces esperemos», dijo Holmes en voz baja, «que no lleguemos demasiado tarde». Lestrade respiró hondo, su voz descendiendo casi a un susurro, como si temiera que las paredes mismas de Baker Street pudieran traicionarlo. El archivo contenía todo lo que sabíamos sobre un hombre del que solo se habla en susurros, una figura cuya influencia se extiende por cada rincón del bajo mundo londinense. No hace falta que te diga, Holmes, que incluso dentro del Yard hay quienes preferirían que este asunto se enterrase para siempre. Holmes entrelazó los dedos, su expresión impenetrable. Un criminal con aliados entre quienes juraron hacer cumplir la ley. ¡Qué ironía tan exquisita!
Lestrade ignoró el comentario. Tuvimos una pista, un único informante dispuesto a hablar. Afirmaba conocer la identidad del ladrón, pero antes de que pudiéramos reunirnos con él, la voz de Lestrade vaciló. Lo encontraron muerto, la garganta cortada, el cuerpo abandonado en los callejones cercanos al puerto. Se me revolvió el estómago. Holmes había enfrentado muchos casos sombríos, pero había algo en este, algo que aún no sabía nombrar, que me llenaba de inquietud. Holmes se puso de pie de repente. «Llévame al lugar», ordenó. Lestrade dudó. «El cuerpo ya ha sido trasladado». «No necesito el cuerpo, Lestrade, solo la verdad». Y con eso, Sherlock Holmes tomó su abrigo, y salimos a las calles envueltas en niebla de Londres, siguiendo el rastro de un crimen que jamás debió haber sido posible. La voz de Lestrade bajó de tono, su acostumbrado brío atenuado por una gravedad poco común. «Había un informante», repitió, como si las palabras le supieran amargas. «Un hombre que juraba saber quién robó el archivo. Tenía que reunirse conmigo anoche, pero nunca llegó». Holmes, que jugueteaba distraídamente con la cadena de su reloj, se detuvo. «¿Muerto?». Lestrade asintió con seriedad. «Garganta cortada. Lo encontraron en un callejón junto al puerto. Sin testigos, sin señales de lucha. Solo...». Exhaló bruscamente. «Solo un cadáver con una nota en la mano». El mensaje apenas era legible, como si lo hubiera garabateado con su último aliento. Una chispa cruzó el rostro de Holmes, algo fugaz que no alcancé a descifrar. ¿Interés? ¿Preocupación? ¿Diversión? ¿Y qué decía ese último mensaje?, preguntó Holmes. Lestrade vaciló. «Una advertencia. El archivo es solo el comienzo». El silencio se apoderó de la sala, mientras el fuego proyectaba sombras inquietas sobre las paredes. Un expediente robado en circunstancias imposibles. Un informante asesinado antes de poder hablar. Y ahora, un mensaje que apestaba ya algo más profundo, más oscuro, que aún permanecía oculto. Holmes se levantó de golpe. «Llévame con el cuerpo». Lestrade negó con la cabeza. «Demasiado tarde. El Yard ya se ha encargado. Pero la nota...». Sacó de su abrigo un pequeño trozo de papel arrugado. «Es lo único que queda». Holmes lo tomó entre dos dedos, entornando los ojos al sostenerlo contra la luz. «Tendremos que conformarnos con lo que los muertos nos han dejado». La nota estaba rasgada, con los bordes deshilachados, como si hubiese sido apretada con fuerza en los últimos instantes de su dueño. La tinta se había corrido en algunos puntos, manchada por lo que podía ser sudor o sangre. Holmes la examinó en silencio, sus dedos rozando suavemente el papel, sintiendo su textura, su peso. Su mirada se deslizaba sobre las palabras, absorbiendo cada letra, cada trazo. Yo había visto antes esa expresión, el afilamiento de su mente, la calibración silenciosa de su lógica y deducción. «La caligrafía es apresurada», murmuró, casi para sí mismo. «Errática, la mano de un hombre que escribe con gran prisa, o gran temor». Me asomé sobre su hombro. Las palabras, garabateadas con una mano temblorosa y desigual, apenas eran legibles. «El archivo es solo el comienzo. El que observa lo ve todo». Un escalofrío peculiar me recorrió la espalda. Lestrade resopló. «Poético, pero nada útil». Holmes lo ignoró, girando el papel hacia la luz. «Y, sin embargo, la elección de palabras es deliberada. No es solo una advertencia, sino una afirmación. El que observa lo ve todo. Una especie de firma». Fruncí el ceño. «¿Un nombre?». «Quizás», dijo Holmes pensativo. «O una declaración. En cualquier caso, debemos entender que este ladrón, esta presencia invisible, no actúa solo. Forma parte de algo más grande. Y esto», golpeó ligeramente la nota con un dedo, «es su primer movimiento». Lestrade se removió, incómodo. «¿Ma cuál sería el siguiente?». Los labios de Holmes se curvaron apenas. «El nuestro, por supuesto». Se recostó, entrelazando los dedos bajo la barbilla.
Durante un largo momento, se limitó a observar la nota con una expresión que no pude descifrar. Y de pronto, soltó una suave carcajada. Lestrade se irguió, tenso. ¿Qué demonios te resulta tan gracioso? Holmes no respondió. Giró el papel y examinó el reverso. Estaba en blanco. Pasó sus dedos por la superficie, casi acariciándola. Un reto, murmuró, más para sí que para nosotros. Fruncí el ceño. ¿Un reto? Holmes alzó la mirada. Sus ojos brillaban como cuchillas. Esto no es solo una advertencia, es una invitación. Lestrade bufó. ¿Una invitación a qué? ¿A recibir una puñalada en un callejón? Los ojos de Holmes centellearon. A jugar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Había algo inquietante en la forma en que lo dijo. Holmes se levantó de nuevo y cruzó la habitación con pasos decididos. Sostuvo la nota frente al resplandor de la chimenea, inclinándola cuidadosamente. Pasó un segundo, luego otro, y entonces, débilmente, casi de forma imposible, surgieron nuevas letras en el pergamino, escritas con una caligrafía más fina que la anterior, como si hubieran estado ocultas bajo la tinta visible. Lestrade soltó una maldición por lo bajo. Yo solo pude mirar, asombrado. Holmes esbozó una leve sonrisa. Un truco viejo. Tinta invisible revelada por el calor. A nuestro ladrón le gusta el teatro. Me acerqué, con el pulso acelerado. El nuevo mensaje era breve, pero no menos inquietante que el anterior. Holmes, esto es solo el comienzo. Holmes ladeó la cabeza, los ojos brillando con una fascinación intensa. Luego se volvió hacia nosotros y dijo simplemente: «Caballeros, nos han notado». El aire en el callejón era espeso y húmedo, impregnado del olor acre de la piedra mojada y de algo aún más nauseabundo, el hedor de la muerte, persistente mucho después de haber cumplido su obra. Había visto suficientes cadáveres durante mi tiempo en Afganistán, pero había algo especialmente espantoso en un asesinato londinense, en la forma en que la ciudad parecía tragarse el crimen entero, dejando solo un susurro de horror en el aire. Holmes avanzó con paso firme, su mirada aguda recorriendo el estrecho pasaje, captando cada detalle en ese enigmático cerebro suyo. Los adoquines brillaban bajo la tenue luz de una farola cercana, y en la quietud de la noche, el único sonido era el tañido lejano de una campana, marcando la 1 de la madrugada. «Aquí fue donde lo encontraron», murmuró Lestrade, su voz baja, como si las mismas paredes pudieran escuchar. El cuerpo estaba ahí, desplomado contra ese muro. No había señales de lucha, ni rastro del arma, solo la nota en su mano, y la garganta. Hizo un gesto rápido cruzando su cuello. Holmes se agachó, pasando los dedos por la piedra húmeda. «Demasiado limpio», murmuró. «Trabajo de un profesional». Se incorporó de nuevo, y su mirada se deslizó hacia las sombras en la boca del callejón. «Pero no somos los únicos interesados, caballeros. Alguien nos observa». Me giré bruscamente, mi mano yendo instintivamente hacia el revólver. Pero Holmes ya se había adelantado, moviéndose hacia la oscuridad, donde una figura pequeña y encogida temblaba bajo el peso de terrores invisibles. El hombre no era más que harapos y huesos, encorvado contra la pared como si quisiera fundirse con los ladrillos. Su rostro, pálido bajo la suciedad, y sus manos, aferradas a sus propios andrajos, temblaban sin control. Holmes se arrodilló junto a él, con un tono firme pero suave. «Estabas aquí», dijo, clavando la mirada en los ojos del hombre con una intensidad que no dejaba espacio para la mentira. «¿Viste lo que ocurrió?». El mendigo gimió, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que temí que se desplomara. «No vi nada. Lo juro. Yo no...». Holmes no se movió, no parpadeó siquiera. «Y sin embargo, tienes miedo. Estás aterrorizado. No de nosotros, creo, sino de algo mucho peor. Algo de lo que no puedes huir». La respiración del hombre se aceleró. Sus ojos daban saltos entre nosotros, buscando una salida.
una forma de escapar de un miedo que no vivía en el callejón, sino en su propia mente. Holmes se inclinó aún más, su voz reducida a un susurro. «Dime lo que viste». Los labios del mendigo temblaron, formando palabras mudas hasta que finalmente emergió un sonido. Ronco, apenas audible, pero escalofriante. Moriarty. El nombre me heló la sangre. Lestrade inhaló bruscamente. Holmes no se inmutó, no reaccionó, pero vi cómo sus dedos se tensaban levemente sobre la rodilla. Cuando habló, su voz fue baja, casi pensativa. Moriarty está muerto. El mendigo solo negó con la cabeza. Entonces dígame, señor, ¿quién es el que nos está mirando ahora? Y con eso, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó en un desmayo total. Lestrade exhaló con fuerza, pasándose la mano por el rostro. ¡Demonios, Holmes! Si ese nombre está apareciendo otra vez, esto es peor de lo que pensaba. Holmes ya se había puesto de pie, sacudiendo el abrigo con una precisión ausente. «Es peor de lo que crees, Lestrade, y esto apenas comienza». Se dio la vuelta. «Vamos, Watson, hay otro hombre al que debemos ver antes de que termine la noche». No necesitaba preguntar quién. El agente que había estado encargado de custodiar el archivo robado. El único que quizás sabía cómo había desaparecido. Las calles de Londres se extendían ante nosotros, silenciosas en la madrugada, pero no podía quitarme de encima la sensación de que alguien nos seguía. Cada farola parpadeante, cada sombra cambiante, parecía respirar con una presencia invisible. Llegamos al alojamiento de la gente, un piso modesto, con las ventanas apagadas. Holmes golpeó 2 veces la puerta, luego se quedó quieto. Algo no estaba bien. Lo sentí antes de comprenderlo. El silencio al otro lado era antinatural, demasiado perfecto, demasiado quieto. Holmes giró el picaporte. Cedió sin resistencia. La habitación estaba débilmente iluminada, una sola vela chisporroteando sobre la mesa. Y allí, sentado en su silla, con la cabeza inclinada hacia adelante como si durmiera, estaba el agente. Me adelanté por instinto, guiado por mi formación médica, pero en cuanto toqué su muñeca, supe que no hacía falta. Su piel estaba fría, no había pulso, muerto. La mirada de Holmes recorrió la estancia, deteniéndose en el vaso volcado junto a la mano del hombre. Sin señales de lucha, ni heridas. Levantó el vaso, lo olió y lo dejó con suavidad de nuevo sobre la mesa. Veneno. Lestrade maldijo entre dientes. ¿Suicidio? Holmes ladeó la cabeza. Eso es lo que quieren que creamos. Se agachó, sus dedos recorriendo la superficie de la mesa, hasta que se detuvieron. Y sin embargo, seguí su mirada. Una sola marca, apenas visible sobre la madera, ligeramente borrosa como si la hubieran intentado borrar a toda prisa. Tinta. Holmes levantó los dedos del hombre muerto, examinándolos a la luz de la vela. Había un leve rastro de tinta negra en las yemas. «Estaba escribiendo cuando murió», murmuró, y la tinta aún estaba fresca cuando alguien la borró. Tragué saliva. «Entonces alguien estuvo aquí». La expresión de Holmes no cambió. «Sí», dijo en voz baja, «y no hace mucho». Lestrade guardó silencio por un momento, contemplando al oficial sin vida en la silla. La mirada en sus ojos no dejaba lugar a dudas. Una guerra interior, un conflicto entre el deber y la sospecha que había tratado de reprimir. «No tiene sentido», murmuró, negando con la cabeza. El archivo estaba en una bóveda segura, sin signos de entrada forzada, sin cerraduras rotas, y ahora el hombre que debía custodiarlo está muerto. Holmes lo observó, su expresión impenetrable. «¿Sospechas de alguien dentro?» Lestrade soltó el aire con fuerza. «No quiero creerlo, pero maldita sea, Holmes, sería un necio si no lo hiciera». El ladrón sabía exactamente dónde buscar y sabía exactamente lo que contenía ese archivo. Alguien desde dentro del Yard lo ayudó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, asfixiantes.
Vi cómo la tensión se apoderaba del cuerpo de Holmes, aunque no mostró sorpresa alguna. «Entonces nuestro adversario no es solo un ladrón», dijo. «Es un fantasma que camina libremente por los mismos pasillos de la justicia». Lestrade tragó con dificultad. «¿Y ahora qué hacemos?» Holmes se volvió hacia la ventana, mirando la noche londinense. «Encontrar el archivo antes de que desaparezca en las profundidades del inframundo. Y para eso, debemos seguir el rastro del oro». Lestrade frunció el ceño. «¿Oro?» Los labios de Holmes se curvaron apenas. «Quien robó ese archivo no lo hizo por deporte. Va a venderlo, y cuando lo haga, nosotros estaremos esperando». La ciudad respiraba en susurros a esa hora, sus callejones oscuros murmurando secretos a quienes sabían escuchar. Holmes nos guió por las calles sinuosas con paso decidido, su mente trabajando más rápido que sus pies. «El robo rara vez es un fin en sí mismo», reflexionó. «Es un medio. La pregunta es, ¿para qué?» El archivo contenía pruebas contra un hombre peligroso, le recordé. Quizás fue robado para destruirlo. Holmes negó con la cabeza. Numbers, si la destrucción fuera el objetivo, lo habrían quemado en cuanto salió del Yard. «No, Watson, ese archivo es una moneda de cambio». Lestrade frunció el ceño. «¿Quieres decir?» «Que será vendido», dijo Holmes sin rodeos, «al mejor postor, o tal vez al mismo hombre que incrimina. Y esa transacción no tendrá lugar en salones ni en bancos. Ocurrirá en las sombras, donde la ley no tiene poder». Se detuvo, alzando la vista hacia el letrero de una taberna apenas iluminada, encajada entre dos edificios torcidos. El tipo de sitio donde los susurros valen más que el dinero. «Adentro», ordenó. «Alguien en este lugar sabe hacia dónde va nuestro archivo, y si no quiere decírmelo, sabré cómo convencerlo». Empujó la pesada puerta de madera. El calor del alcohol rancio y del humo de pipa nos envolvió, aunque no logró disipar el frío que se había asentado en mis huesos. Holmes tenía esa habilidad de dominar un lugar sin decir palabra. Apenas cruzamos el umbral, el aire cambió. El murmullo de voces bajó un tono antes de reanudarse, con cautela, con desconfianza. Eran hombres acostumbrados a mirar hacia otro lado, pero sabían reconocer a un depredador cuando lo veían. Holmes se acercó a la barra y golpeó el mostrador 2 veces. El tabernero, un hombre corpulento de manos curtidas, le lanzó una mirada recelosa. «Una bebida para mi amigo», dijo Holmes, señalando a Lestrade. «Y para mí, información». El tabernero dudó. Holmes se inclinó ligeramente. «Recibiste una visita poco común esta noche», susurró. «Un hombre que quería vender algo valioso. Un archivo». El rostro del hombre se alteró por una fracción de segundo, casi imperceptible, pero Holmes lo captó. «Un número», insistió Holmes, «y a cambio me marcharé sin hacer más preguntas». La mandíbula del tabernero se tensó. «No es asunto mío lo que se venda en los cuartos traseros». Holmes suspiró. «Qué lástima». Sacó una sola moneda y la dejó sobre el mostrador con deliberada lentitud. La mirada del tabernero fue de la moneda a Holmes y finalmente murmuró: «Los muelles, un almacén en Blackfriars. Medianoche». Holmes asintió. «Gracias». Nos dimos vuelta para irnos, pero algo me hizo detenerme. Un presentimiento. Instintivamente, miré hacia el fondo del salón justo a tiempo para ver a una figura encapuchada levantarse y escabullirse por la puerta trasera. Holmes también lo vio. «¡Vamos!», susurró. Salimos en segundos, pero la calle estaba vacía. La figura había desaparecido en la niebla. Lestrade maldijo. «Nos estaban escuchando». «Sí», murmuró Holmes, escaneando la calle vacía con la mirada. «Y ahora saben que vamos hacia allí». Nos apresuramos en dirección a Blackfriars, con el peso de lo invisible pisándonos los talones. Los muelles se alzaban delante de nosotros, envueltos en bruma, las formas espectrales de los barcos emergiendo del agua como antiguos fantasmas.
Holmes nos condujo por los callejones con pasos medidos y calculados. El almacén nos esperaba en un silencio sepulcral, sus puertas entreabiertas. Sin duda, una trampa. Pero Holmes no dudó. Entramos. Una mesa solitaria ocupaba el centro del vasto espacio vacío. Una lámpara de aceite parpadeaba sobre ella. Y allí, a plena vista, estaba el archivo robado. Holmes se acercó con cautela, sus dedos rozando apenas la carpeta. Y entonces el mundo estalló. Una explosión ensordecedora sacudió el almacén. El impacto me arrojó al suelo, los oídos tumbando mientras polvo y escombros caían desde lo alto. A través del humo, vi a Holmes incorporarse, su figura recortada contra las llamas que comenzaban a devorar las vigas de madera. Pasos, figuras emergiendo entre el humo. No estábamos solos. Holmes se volvió hacia mí, su voz firme y clara, a pesar del caos. «Watson», dijo, «aquí es donde el juego empieza de verdad». Holmes estaba de pie junto a la chimenea, la luz temblorosa proyectando largas sombras por toda la habitación. Sus ojos estaban distantes, desenfocados, no por distracción, sino por un cálculo profundo. Ya había visto antes esa expresión, esa intensidad silenciosa que anunciaba que su mente navegaba por capas de deducción que escapaban a mi comprensión. «El archivo robado no fue sustraído por un rescate», dijo al fin, con voz serena, deliberada. «Ni era simplemente un documento de interés para un criminal con ánimos de lucro. No, Watson, este archivo es un arma». Fruncí el ceño. «¿Un arma?» Holmes se volvió, su mirada tan afilada como una cuchilla. «Una sola hoja de papel puede tener más poder que una espada, si contiene los secretos adecuados. Los nombres en ese archivo, los detalles de los crímenes que documenta, no es simplemente evidencia contra un hombre. Es un registro de corrupción, un mapa de la mano invisible que gobierna el inframundo de Londres». Lestrade, sentado en la silla frente a él, soltó un suspiro entrecortado. «¿Estás diciendo que lo robaron no para destruirlo, sino para usarlo?» «Exactamente», respondió Holmes. «Pero la verdadera pregunta es, ¿quién se beneficia más al tenerlo?» Sentí el peso de sus palabras asentarse pesadamente en la habitación. Si lo que decía era cierto, entonces el robo de ese archivo no era el acto de un criminal común. Era un cambio de poder, un reordenamiento en el equilibrio de control de los rincones más oscuros de la ciudad. Y peor aún, quien lo había tomado no tenía intención de ocultarlo para siempre. Sería vendido, intercambiado como moneda, y cuando eso ocurriera, el propio Londres temblaría. Holmes se movió de pronto, alcanzando su abrigo. «Ven, Watson, hay algo que debo confirmar», vacilé. «¿A dónde vamos?» Me lanzó una mirada, con algo indescifrable en la expresión. «A hablar con un hombre que conoce el miedo más íntimamente que ningún otro». Había seguido a Holmes hacia el peligro más veces de las que podía contar, pero había algo distinto en él esa noche. Estaba ocultándome algo. Lo sentía en la rigidez de sus hombros, en sus respuestas cada vez más cortas y extrañamente vagas. Mientras caminábamos por las calles envueltas en niebla, me descubrí observándolo, intentando descifrar los secretos que guardaba celosamente en su brillante mente. «No me has dicho todo», dije al fin. Holmes no detuvo el paso. «Te he dicho lo que necesitas saber». La frustración me hirvió bajo la calma. «¿Y qué hay de lo que quiero saber? ¿Crees que soy incapaz de entender, Holmes?» Entonces se detuvo. La luz del farol sobre nosotros parpadeó, iluminando su rostro en agudo contraste. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos tenían algo contenido, protegido. «No se trata de comprensión, Watson», dijo en voz baja. «Se trata de necesidad. Hay verdades que, una vez pronunciadas, no pueden deshacerse. Y prefiero que permanezcas en la ignorancia antes que cargues con un conocimiento que no podrás desechar». Sus palabras me hirieron más de lo que me atreví a admitir. Holmes, que había confiado en mí su vida incontables veces,
ahora consideraba que no debía compartir su carga conmigo. Y sin embargo, incluso en mi frustración, supe que no era arrogancia. Era algo más oscuro. Holmes tenía miedo, no por él, por mí. La comprensión me heló el alma. Antes de que pudiera decir algo más, se giró bruscamente. «Vamos, nuestro informante nos espera». Y con eso, se internó en la niebla, dejándome con la angustiante sensación de que caminábamos hacia algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Los muelles a medianoche eran un lugar de secretos, donde los susurros viajaban más lejos que los pasos y las sombras ocultaban más que oscuridad. El aire olía a sal y a podredumbre, y el agua turbia golpeaba con avidez contra los pilotes de madera. Holmes avanzaba con pasos silenciosos, decididos. Lo seguí, la mano cerca del revólver bajo mi abrigo, aunque sabía que de poco serviría contra un enemigo que ni siquiera podíamos ver. Nuestro informante nos esperaba, tal como Holmes lo había previsto. Era un hombre delgado, demacrado, con los ojos inquietos como los de un animal acorralado. La luz oscilante de una farola cercana apenas lo rozaba, pero podía ver el sudor en su frente, el temblor de sus manos incluso bajo el aire helado. «Llegas tarde», espetó. Holmes inclinó la cabeza levemente. «Una precaución necesaria. No me agrada que me sigan». El hombre soltó una risa seca y sin humor. «Entonces no deberías haber venido». Sentí el cambio en el aire antes de oír el sonido. Un roce en la oscuridad, el crujido de botas sobre la madera húmeda. No estábamos solos. Holmes se movió antes de que pudiera reaccionar, agarrando al informante por el cuello de la chaqueta y acercándolo. «¿Quién es?», preguntó con voz baja y urgente. El hombre respiraba entrecortadamente. «No debí venir. No debí». «¿Quién?», insistió Holmes. Los ojos del informante se movían desesperados, hasta que, apenas en un susurro, el nombre escapó de sus labios. «Sebastian Moran». Un escalofrío me recorrió. El coronel Sebastian Moran, el segundo al mando de Moriarty, un hombre tan letal como despiadado. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la noche estalló en caos. Se oyó un disparo. El cuerpo del informante se sacudió con violencia antes de desplomarse hacia adelante, la sangre floreciendo sobre su pecho. «¡Al suelo!», gritó Holmes. Apenas tuve tiempo de moverme antes de que las balas desgarraran la noche, y en ese instante lo supe. Esto no era un simple robo. Era la guerra. La niebla se espesaba sobre los muelles, enrollándose en tentáculos fantasmas sobre el agua turbia. Las farolas que bordeaban el muelle parpadeaban débilmente, su resplandor engullido por la niebla que avanzaba. Era una noche hecha para secretos, para susurros llevados por el viento y desapariciones que pasaban desapercibidas para el mundo arriba. Holmes y yo estábamos cerca del punto de encuentro. Las tablas bajo nuestros pies crujían bajo nuestro peso. El silencio era casi absoluto, salvo por el lejano repique de una campana de barco. «Esta tarde», murmuré, mi aliento disipándose en el aire frío. Holmes permaneció inmóvil, su mirada fija en la niebla que se movía ante nosotros. «No», murmuró, «él está aquí». Me giré rápidamente, escaneando las sombras. Una figura emergió, un hombre delgado, encorvado bajo el peso de su propio miedo. Sus pasos eran vacilantes, su cabeza girando de un lado a otro con cada respiración. Holmes dio un paso adelante. «¿Eres tú el que llaman Finch?». El hombre asintió, sus manos temblando. «No debería estar aquí», raspó. «Ellos lo saben». «¿Quién?», exigí. Finch apenas tuvo tiempo de separar los labios cuando un sonido desgarró el silencio. Un golpe sordo, seguido del gorgoteo nauseabundo de un hombre ahogándose en su propia sangre. El cuerpo de Finch se desplomó hacia adelante, una cuchilla enterrada profundamente entre sus costillas. La niebla se apartó entonces, revelándolos, figuras oscuras enmascaradas, surgiendo de las sombras como espectros convocados desde las profundidades.
Holmes se movió primero. «Watson, al suelo». Un disparo resonó, astillando la madera donde había estado apenas un momento antes. Caí de rodillas, sacando mi revólver, pero los atacantes eran rápidos, sus movimientos ensayados. Estábamos rodeados. Holmes, su abrigo girando al dar la vuelta, me agarró del hombro. «Nos movemos ahora». No necesitaba más palabras. Juntos, corrimos hacia los barriles alineados en el muelle, la noche estallando en disparos tras nosotros. El mundo se convirtió en un borroso caos de movimiento y sonido. Balas atravesando la madera, los gritos agudos de los hombres chocando en la oscuridad, el estruendo de los pasos sobre los muelles. Seguí a Holmes a ciegas, mi corazón golpeando fuertemente en mi pecho. Llegamos al borde del muelle, las aguas negras del Támesis extendiéndose ante nosotros, atrincherados. «¡Holmes!». Él se giró rápidamente, agarrándome del brazo y arrastrándome detrás de un montón de barriles, justo cuando otro disparo cortó el aire. Apreté los dientes mientras las astillas caían sobre nosotros. Holmes asomó por encima de los barriles, sus ojos brillando con algo frío y calculador. «Son profesionales, entrenados, disciplinados. No son una banda común de ladrones». Recargué mi revólver con manos temblorosas. «Entonces, ¿quiénes son?». Holmes guardó silencio por un momento demasiado largo. «Holmes». Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi algo que rara vez había visto. Inquietud. Entonces, apenas por encima de un susurro, pronunció un nombre que nunca había oído de sus labios. «Sebastian Moran». Las palabras me helaron, aunque no sabía por qué. «¿Quién?», pregunté. Holmes no me miró. Su mirada permaneció fija en las sombras más allá de los barriles. «El segundo al mando de Moriarty». Sentí que me faltaba el aire. «¿Pero Moran estaba... muerto?», terminó Holmes. «Sí, eso era lo que pensábamos». Un nuevo disparo rasgó el aire. Holmes se agachó más bajo, su voz afilada. «Evidentemente, Watson, nos equivocamos». Antes de que pudiera responder, una figura salió de la niebla, una cuchilla reluciendo en su mano. Holmes giró rápidamente, su puño conectando con la mandíbula del hombre en un movimiento fluido. El atacante se desplomó al suelo. Holmes se enderezó, respirando con pesadez, y se sacudió el abrigo. «Ahora entonces», murmuró, «veamos si alguno de estos caballeros tiene ganas de hablar». Los atacantes restantes se habían retirado, desvaneciéndose en la noche como fantasmas. Pero uno quedó. Un hombre que había subestimado a Holmes y ahora pagaba el precio. Se arrodilló frente a nosotros, las manos atadas, la sangre goteando de la esquina de su boca. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, sonrió. Holmes se agachó frente a él, su expresión impenetrable. «¿Quién te envió?». El hombre soltó una risa, sacudiendo la cabeza. «Ya lo sabes». Holmes no dijo nada. El atacante inclinó la cabeza, su sonrisa ensanchándose. «Ya es demasiado tarde, detective». Un frío malestar se instaló en mi pecho. «¿Demasiado tarde para qué?», exigí. El hombre solo se rió. «Él sabe que vienen. Lo ha sabido desde el principio. Y ahora están jugando en sus manos». Holmes lo estudió por un momento, luego se levantó. «Si ese es el caso, tendré que decepcionarlo». La sonrisa del hombre se desvaneció. Holmes se giró hacia Lestrade, que había llegado momentos antes con sus hombres. «Llévenselo», ordenó Holmes. «Hablará, con la debida persuasión». Lestrade asintió y hizo un gesto a sus oficiales para que arrastraran al prisionero. Mientras lo llevaban hacia el carruaje de espera, el atacante gritó sobre su hombro. «Dígame, Holmes, ¿alguna vez se ha preguntado por qué Moriarty nunca lo mató?». Holmes no se giró, no reconoció las palabras. Y sin embargo, mientras nos alejábamos de los muelles, vi en sus ojos. La pregunta lo había inquietado. No por lo que se había preguntado, sino porque Holmes, también, se había preguntado lo mismo. Holmes estaba de pie junto a la ventana del 221B de Baker Street,
su silueta marcada contra el tenue resplandor de las farolas. Había permanecido en silencio durante un buen rato, sus dedos entrelazados debajo de su barbilla, sus pensamientos lejos de la cálida habitación que ocupábamos. Finalmente, habló. «Watson, dime, ¿qué sabes del coronel Sebastian Moran?» La pregunta me sacudió. El nombre era infame, mencionado solo en susurros entre aquellos que se atrevían a reconocer su existencia. «¿Moran?», repetí, mi mente acelerando. Uno de los hombres más despiadados del ejército británico. Un tirador excepcional, un maestro del engaño, y el teniente más confiable de Moriarty. Pero fue ejecutado en la India hace años. Holmes se giró, su expresión imperturbable. «Sí», dijo, «esa fue la historia oficial». Fruncí el ceño. «¿Y la verdad?». Holmes tocó el borde del archivo robado. El mismo documento por el que habíamos arriesgado nuestras vidas. La verdad, querido Watson, es mucho más inquietante. Este archivo no solo contiene los registros de sus crímenes pasados, contiene pruebas de que sigue vivo, de que ha estado aquí, en Londres, operando en las sombras todo este tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mis huesos. ¿Imposible? ¿Lo es?, murmuró Holmes. ¿O es simplemente inconveniente para aquellos que querían que fuera olvidado? Un pesado silencio se instaló entre nosotros. Si Moran había sobrevivido, si había pasado estos años tramando en la oscuridad, entonces Londres estaba en más peligro del que habíamos imaginado. Y Holmes acababa de colocarse directamente en su camino. Luché por reconciliar la idea. Había leído los informes sobre la ejecución de Moran, detalles sobre su captura, su juicio, el disparo final que acabó con su vida. ¿Cómo podía un hombre muerto orquestar un crimen en Londres? ¿Estás seguro?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Holmes simplemente levantó el archivo, hojeándolo hasta una página en particular. «Lee», dijo. Lo hice, y las palabras me helaron. Avistamientos confirmados. Calcuta, 1895. Bombay, 1897. El Cairo, 1898. Londres, 1899. La tinta apenas se había secado. Miré hacia arriba, mi garganta seca. Alguien dentro de Scotland Yard lo sabía, y, sin embargo, lo enterraron. Holmes asintió. Tal vez lo temían, tal vez le servían. Las implicaciones eran demasiado terribles como para ignorarlas. Lestrade, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Si está vivo, ¿por qué mostrar su mano ahora? ¿Por qué arriesgarse a robar este archivo?» Holmes exhaló lentamente. «Porque ya no teme ser descubierto. Esto no es solo un robo, es una declaración». Tragué con dificultad. «¿Una declaración de qué?». Holmes me miró a los ojos. «Que el juego ya no es nuestro para jugar». Pasó un momento antes de que continuara, su voz ahora más baja, más resuelta. «Solo hay un lugar donde tal archivo sería vendido, solo un hombre que se atrevería a llevar a cabo tal transacción». Lestrade frunció el ceño. «¿Y dónde está eso?». Holmes tomó su abrigo. «Un teatro abandonado en Whitechapel, medianoche». El teatro estaba en un silencio inquietante. Su fachada antes grandiosa, ahora se desmoronaba con el paso del tiempo. La luna proyectaba largas sombras a través de las ventanas rotas, y el leve olor a humedad y descomposición flotaba en el aire frío de la noche. Holmes, siempre compuesto, observaba la escena con una quietud intensa. «Observa, Watson, el verdadero escenario no está sobre esas tablas podridas, sino en los asientos más allá. El verdadero público se esconde en la oscuridad». Lestrade gruñó. «Si están aquí, no los veo». «No se supone que los veas», murmuró Holmes. «Esa es la belleza de esto». Un destello de movimiento cerca del escenario. Dos figuras emergieron, un hombre alto y demacrado, y otro envuelto en sombras. Entre ellos, sobre una mesa golpeada, descansaba el archivo. Holmes dio un paso adelante, su voz resonando a través del vacío de la sala.
Un lugar curioso para una venta, caballeros, aunque supongo que el asesinato requiere un escenario adecuado. El hombre más alto se tensó. ¿Quién eres? Alguien mucho más interesado en su comprador que en sus mercancías, respondió Holmes con suavidad. Una risa resonó desde la oscuridad. Un sonido lento, medido. Y luego, desde las sombras, otro hombre dio un paso adelante. Nunca lo había visto antes, pero sabía en lo más profundo de mi estómago, que estaba mirando a un fantasma. Sebastián Morán sonrió. Sherlock Holmes, musitó. Me preguntaba cuándo llegarías. El teatro abandonado se alzaba ante nosotros, su entrada antaño grandiosa, ahora envuelta en sombras. El tiempo había desgastado el lugar, despojándolo de su antigua elegancia, dejando solo el esqueleto de lo que había sido. Las cortinas de terciopelo desvanecido colgaban como mortajas funerarias, y el escenario de madera, ahora rajado por la edad, se abría hacia la oscuridad. Holmes se había disfrazado como un comprador, sus rasgos agudos suavizados con la apariencia de un comerciante poco recomendable, el cuello de su abrigo elevado contra el frío. Watson y Lestrade permanecieron ocultos arriba, en los balcones del teatro, su punto de vista ofreciéndoles una vista sin interrupciones del intercambio que se estaba llevando a cabo. Abajo, las figuras emergieron de la penumbra. Hombres que no hablaban, solo observaban. Su silencio era más inquietante de lo que cualquier palabra podría ser. Holmes se movió con facilidad práctica, subiendo al escenario que crujía bajo sus pies. Una sola linterna titilaba sobre una caja de madera, proyectando largas y cambiantes sombras sobre el suelo. Sobre la caja reposaba el archivo robado, grueso con secretos demasiado peligrosos como para ser leídos en voz alta. Un hombre avanzó, alto, cubierto con un abrigo pesado. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero, su postura irradiando autoridad. ¿Has venido solo?, preguntó el hombre, con voz calmada y medida. Holmes asintió ligeramente, su voz grave e irreconocible bajo el disfraz. Lo prefiero así. El hombre exhaló, luego hizo un gesto hacia el archivo. El precio es alto. Holmes apenas lo miró. ¿Para algo como esto? No esperaba menos. Pero no estaba observando el archivo. Estaba observando las sombras más allá del escenario, donde figuras invisibles se movían, esperando. Los verdaderos jugadores en este juego aún no se habían revelado. Una tensión silenciosa se apoderó del teatro, una atracción entre fuerzas aún no vistas. Holmes permaneció compuesto, sus manos plegadas frente a él, pero sabía que su mente trabajaba rápidamente, calculando cada movimiento, cada respiración. El hombre alto levantó el archivo, pasando sus dedos sobre la tapa. Hay muchos que matarían por ver esto destruido, murmuró. Holmes dio una ligera inclinación de cabeza. Y aún así, lo estás vendiendo. El hombre vaciló. Luego, lentamente, se quitó el sombrero, y la luz titilante reveló su rostro. Lestrade, desde el balcón de arriba, inhaló bruscamente. Garrick, susurró. Me giré hacia él, mi estómago retorciéndose ante la incredulidad cruda en su voz. ¿Lo conoces? La expresión de Lestrade era ceniza. Inspector Garrick, uno de los nuestros. La voz de Holmes fue fría, desapegada. ¿Lo era? Garrick sonrió, aunque no había humor en ella. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, Holmes. Pasó una mano sobre el archivo. ¿Sabes lo que tengo en mis manos? El poder de deshacer a los hombres, de reducir a los reyes a mendigos y llevar a los poderosos a la ruina. Holmes no se movió. Y sin embargo lo estás vendiendo, no usándolo. ¿Por qué? La mandíbula de Garrick se tensó. Porque hombres como tú aseguran que el equilibrio nunca esté a nuestro favor. Holmes lo observó. Tuviste acceso, tuviste confianza, pero no actuaste solo. Garrick sonrió con desdén. Ya es demasiado tarde para detener esto, Holmes. Holmes finalmente dio un paso adelante. Quizás, pero aún puedo detenerte. Un movimiento en las sombras, una señal dada,
y justo cuando Holmes se lanzó, se oyó un disparo. El disparo rasgó el silencio como una cuchilla a través de la seda. Holmes giró, su abrigo ondeando mientras se agachaba. La bala golpeó el escenario de madera donde había estado un segundo antes, enviando astillas volando. Desde arriba, saqué mi revólver, buscando al tirador en la penumbra. El teatro había estallado en caos. Las figuras avanzaban, sus armas desenfundadas, el trato olvidado. Garrick había desaparecido en las sombras, el archivo robado aún en su agarre. Holmes saltó tras él, sus movimientos rápidos, precisos. Lestrade gritó: «¡Tras ellos!». Él y sus hombres descendieron rápidamente desde el balcón. Seguí a Holmes, mi corazón latiendo con fuerza. Los pasillos traseros del teatro eran un laberinto de decadencia y oscuridad, pero me mantuve cerca, el pulso retumbando en mis oídos. Adelante, los pasos resonaron sobre las tablas gastadas. Holmes se movió como una sombra, sus agudos instintos guiándolo sin error hacia su presa. Luego, un destello de movimiento. Un segundo disparo resonó. Holmes se detuvo en seco, su respiración entrecortada. Una figura se desplomó contra la pared, uno de los hombres enmascarados. Pero no era nuestra bala la que lo había alcanzado. Holmes exhaló lentamente. Garrick está eliminando los cabos sueltos. Me giré, escaneando el pasillo. Está escapando. La mirada de Holmes se oscureció. No por mucho. Empujó hacia adelante, su paso acelerando, la persecución lejos de haber terminado. Y en lo más profundo de mi pecho, lo sentí. Corríamos directamente hacia la guarida del león. El agudo crujido del disparo aún resonaba por el teatro destruido, un violento punto final al inquietante silencio de la noche. El humo se enroscaba en el aire, espeso y acre, mezclándose con el aroma de la humedad y la descomposición. Me moví instintivamente hacia Holmes, mi revólver alzado, el pulso retumbando en mis oídos. Al otro lado del escenario, una figura retrocedió tambaleante, una mano aferrándose a su hombro, la otra aún sosteniendo una pistola humeante. El inspector Garrick. Su respiración era entrecortada, mientras se estabilizaba contra la barandilla de madera. Su abrigo estaba manchado de sangre, pero no era el dolor lo que retorcía su expresión. Era furia. Holmes, de pie en medio de los escombros, lo observaba con calma. Deberías haber apuntado al corazón, Garrick. Ese fue tu primer error. Lestrade, con el rostro pálido por la incredulidad, dio un paso al frente. «Dime que no es cierto», dijo con voz áspera. «¿Tú, de todos los hombres?». Garrick soltó una risa amarga. «¿Crees que la justicia pertenece a hombres como nosotros, Lestrade? ¿Crees que la ley es algo más que un juego para quienes pueden permitirse jugarlo?». Holmes inclinó la cabeza, observándolo como un halcón observa a su presa. «Una filosofía familiar. Tomaste bien tus lecciones del profesor Moriarty». En ese momento, los ojos de Garrick se oscurecieron. «Moriarty está muerto». Los labios de Holmes se curvaron en una sonrisa fantasmal. «Sí, y sin embargo, aquí estás, vistiéndolo como una segunda piel». Un silencio se extendió entre ellos, cargado de significados no dichos. Luego, lentamente, Holmes dio un paso hacia adelante. «Dime, Garrick», dijo suavemente, «¿pensaste que no lo vería?». La respiración de Garrick era irregular, pero su agarre sobre la pistola no vaciló. La luz de la lámpara titilaba, proyectando sombras cambiantes sobre su rostro. Holmes continuó, su voz calmada, precisa. «Jugaste bien el papel, leal, confiable, la imagen de un hombre respetable del Yard, pero cometiste un error fatal». Hizo un gesto hacia el archivo robado, que aún descansaba sobre la caja de madera. «Nunca tuviste la intención de venderlo, ¿verdad? No, esto nunca fue sobre dinero. Esto era sobre control». Los ojos de Garrick parpadearon, pero no dijo nada. Lestrade, con la voz rasposa, dio un paso adelante. «Holmes, ¿cuánto tiempo?».
Holmes no desvió la mirada de Garrick. Desde el momento en que supimos del robo. Considéralo, Lestrade. ¿Quién más podría haber asegurado que el archivo se dejara sin custodia? ¿Quién más tuvo acceso al informante antes de que lo mataran? ¿Quién más, sino un hombre que ya caminaba entre nosotros, invisible? Sentí un peso enfermizo en mi pecho. Había sido tan obvio en retrospectiva, pero todos habíamos estado ciegos a ello. Holmes continuó. El archivo era una herramienta, un arma, pero no para ti. Dio otro paso lento hacia adelante. Nunca fuiste tú quien movía los hilos. Por primera vez, Garrick vaciló. Holmes lo vio. Y luego, como una cuchilla deslizándose entre costillas, susurró. Moran. Los dedos de Garrick se estremecieron. Algo cruzó su rostro. Miedo, o tal vez arrepentimiento. Fuiste su peón, murmuró Holmes. Siempre lo fuiste. Las palabras cayeron como un golpe, y por un momento el peso de ellas pareció aplastar la desafiante actitud de Garrick. Pero luego, algo cambió en su expresión. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Entonces tal vez deba dejar de jugar, dijo, y levantó su arma una vez más. El momento pareció estirarse de forma imposible, el aire cargado de tensión. Luego, violencia. Garrick se movió primero, su pistola girando hacia Holmes, pero Holmes ya estaba en movimiento, girando hacia un lado cuando el disparo resonó. La bala se incrustó en el pilar de madera detrás de él, enviando astillas al aire. Desde las sombras, figuras emergieron. Los hombres de Garrick ocultos en los rincones oscuros del teatro, esperando su momento. Lestrade sacó su revólver. ¡Tómenlos!, rugió. El tiroteo estalló. Me lancé detrás de un banco volcado mientras las balas desgarraban la madera podrida. El teatro, una vez un lugar de susurros y anticipación en silencio, se había transformado en un campo de batalla. Holmes, siempre calculador, se movía como humo a través del caos. Se agachó detrás de una columna derrumbada, su mirada afilada escaneando la sala, buscando a Garrick. Lo vi cerca del escenario, retirándose hacia la salida trasera. Se aferraba a su hombro herido, pero su determinación no había vacilado. «Holmes», grité, señalando hacia él. Holmes no dudó. Saltó sobre los escombros, sorteando el fuego de las armas, su enfoque completamente centrado en su objetivo. Lestrade y sus hombres luchaban ferozmente, pero los hombres de Garrick eran implacables, sus balas atravesando las cortinas de terciopelo, enviando polvo y escombros al aire. Me giré para disparar a una figura que se acercaba, uno de los hombres de Garrick que había atravesado la línea. Mi disparo acertó de lleno, y se desplomó, su arma cayendo al suelo. Cerca de la salida, Garrick extendió la mano hacia el archivo con su buen brazo, sus dedos cerrándose sobre él. Su ruta de escape estaba despejada, pero Holmes fue más rápido. Con un solo movimiento fluido, Holmes cerró la distancia, su brazo asestando un golpe preciso y brutal. La fuerza envió a Garrick hacia atrás, haciendo que el archivo se deslizara de sus manos. Cayó a los pies de Holmes. Por un momento, los dos hombres se quedaron frente a frente, el caos a su alrededor desvaneciéndose en el fondo. Garrick exhaló, la sangre manchando la comisura de su boca. «No puedes detenerlo, Holmes», dijo entrecortadamente. Holmes inclinó la cabeza. «Quizás no». Luego, sin apartar la vista de él, pateó el archivo hacia las llamas de una linterna cercana. Los papeles se encendieron al instante. Los ojos de Garrick se agrandaron. «No». Pero ya era demasiado tarde. Los secretos por los que había matado, el poder que había buscado, se convirtieron en cenizas ante él. Holmes se enderezó. «Jaque mate». Garrick lanzó un ataque, y luego otro disparo resonó. Él tropezó. Lestrade estaba detrás de él, revólver en mano. El cuerpo de Garrick se desplomó. Giró ligeramente, como si fuera a hablar, pero no salió palabra alguna. Un momento después, colapsó, los restos de su traición ardiendo hasta convertirse en cenizas junto a él. El tiroteo cesó.
Los hombres de Garrick, al ver caer a su líder, habían huido o se habían rendido. Exhalé con pesadez, bajando mi arma. El peso de la noche se instaló en mi pecho. Holmes se sacudió el abrigo, observando las brasas moribundas. Un final apropiado, murmuró. Lo miré. Destruiste el archivo. La evidencia. Holmes se giró hacia mí, su expresión imperturbable. Algunos conocimientos, Watson, son demasiado peligrosos para existir. Lestrade, aún sujetando su arma, dejó escapar un suspiro profundo. Entonces está hecho. Holmes no respondió. Estaba observando las sombras al final del teatro, donde la luz no alcanzaba. Seguí su mirada, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación permaneció. Aunque Garrick había caído, aunque el archivo ya no estaba, algo aún acechaba en la oscuridad, y no pude deshacerme de la creciente certeza de que esto estaba lejos de terminar. Garrick se movía como un animal herido, su respiración agitada, su abrigo manchado de sangre mientras desaparecía por los laberintos de los pasillos del teatro en ruinas. Las vigas de madera crujían sobre nosotros, debilitadas por el tiempo y el abandono, mientras Holmes y yo lo perseguíamos en la oscuridad. «Cuidado, Watson», murmuró Holmes, su voz apenas por encima de un susurro. «Él conoce este lugar mejor que nosotros». Las luces de gas parpadeaban débilmente, proyectando sombras cambiantes sobre las paredes húmedas, distorsionando el movimiento en algo espectral. El aire olía a descomposición y moho, cada paso levantando polvo que se pegaba a mi garganta como una advertencia. Giramos una esquina, captando una fugaz visión de la figura de Garrick desvaneciéndose por un pasaje lateral. Holmes no dudó. «Nos está llevando a algún lado», advertí. «Por supuesto», respondió Holmes, con su voz tan tranquila como si estuviéramos discutiendo el clima. «La cuestión es si pretende escapar o emboscarnos». Un estruendoso golpe resonó por el pasillo. Desde arriba, una viga de madera se astilló y cayó, levantando una nube de escombros asfixiantes. Retrocedimos mientras el pasaje delante de nosotros se desplomaba en una lluvia de polvo y piedra. Holmes giró bruscamente, su mente calculando. «Está intentando enterrarnos aquí». Desde más allá de los escombros caídos, escuché el eco de pasos que retrocedían. «Está escapando». Empecé a avanzar, pero Holmes me agarró del brazo, su agarre firme. «No por ahí, Watson», dijo, su mirada fugazmente dirigida a un pasaje lateral apenas visible en la penumbra. Lo cortamos desde la entrada oeste. Vacilé solo un momento antes de asentir. Juntos nos movimos por las ruinas, cada crujido y susurro del viejo teatro presionando sobre nosotros como el aliento de espectros invisibles. La caza no había terminado. El corredor delante de nosotros giró bruscamente, la luz de gas apenas alcanzando el final. Holmes se movió sin dudar, sus pasos silenciosos, precisos. Lo seguí, mi mano apretando mi revólver, mi pulso retumbando en mis oídos. Luego, movimiento. Una sombra se desprendió de la pared, el destello del acero, el inconfundible clic del martillo de un revólver. «Holmes». Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera respirar, levanté mi propia arma y disparé. La explosión de sonido en el espacio cerrado fue ensordecedora. El hombre tambaleó, su arma deslizándose de su agarre mientras se desplomaba al suelo. Silencio. Un silencio diferente al anterior, espeso, asfixiante. Permanecí congelado, mi revólver aún levantado, mi respiración irregular. El hombre yacía inmóvil a mis pies, sus ojos abiertos, sin ver. Holmes se giró hacia mí, su expresión imperturbable. «Watson», tragué con dificultad, bajando el arma. Mis dedos se sentían entumecidos. Había visto la muerte antes, la había causado antes, en los campos de batalla de Afganistán. Pero esto era diferente. Esto era Londres. Esto no era guerra. Holmes dio un paso adelante, su voz baja.
No tenías otra opción. Asentí, pero el peso en mi pecho no se aligeró. Holmes no presionó más. En su lugar, recogió el revólver del hombre caído, estudiándolo solo un momento antes de guardarlo en su abrigo. «Vamos», dijo. «Esto aún no ha terminado». Eché un último vistazo al hombre en el suelo antes de seguir a Holmes en la oscuridad, pero algo dentro de mí había cambiado, y temía que nunca pudiera regresar. Emergimos al auditorio en ruinas justo cuando Garrick alcanzaba las puertas laterales. Tropezó, sus movimientos lentos por la pérdida de sangre, pero aún la desesperación ardía en sus ojos. Holmes no desaceleró. Con un golpe calculado, le arrancó el revólver de las manos, enviándolo a deslizarse por el suelo. Garrick tambaleó, su respiración pesada. La lucha se había ido de él. Desde afuera, el trueno de las botas anunció la llegada de Lestrade y sus hombres. Finalmente, la ley había llegado. Holmes se agachó, recogiendo el archivo robado de donde había caído. Lo sostuvo por un momento, sus ojos recorriendo las páginas como si pesara algo invisible. Luego, con deliberada finalización, lo cerró. Lestrade irrumpió, su expresión oscura. Se acabó, Garrick. El inspector soltó una risa débil, apoyándose contra el marco de la puerta. ¿Se acabó? Sus labios se curvaron en algo que se asemejaba a una sonrisa. «Oh, Lestrade, realmente no entiendes, ¿verdad?» Lestrade hizo un gesto para que sus hombres lo arrestaran, pero Garrick no ofreció resistencia. Se dejó llevar, pero su mirada nunca se apartó de Holmes. «¿Crees que has ganado?», murmuró. Holmes no respondió. La sonrisa de Garrick se amplió. «Moran no ha terminado contigo aún». Las palabras enviaron un escalofrío tácito por la habitación. Luego, con una última sonrisa, Garrick permitió que lo llevaran, desvaneciéndose en la noche con los oficiales. Lestrade exhaló. «Bueno», masculló, «eso fue desagradable». Sin embargo, Holmes permaneció en silencio, su mirada fija en la puerta vacía por donde Garrick había pasado. Vi en sus ojos. Esto estaba lejos de terminar. Y en algún lugar, en las profundidades invisibles de Londres, Sebastian Moran estaba esperando. El fuego crujía suavemente en la chimenea del 221B de Baker Street, proyectando patrones cambiantes de luz y sombra por toda la habitación. Afuera, las calles de Londres permanecían envueltas en su habitual quietud nocturna, pero dentro de estas paredes, el aire estaba cargado con una tensión no expresada. Sherlock Holmes estaba sentado en su silla, el archivo robado abierto sobre su regazo, sus ojos agudos escaneando cada página con una intensidad inquebrantable. Sus dedos, largos y precisos, pasaban el pergamino con una cuidada atención, aunque podía ver destellos de algo más profundo en su expresión, algo frío, algo calculador. Yo estaba sentado frente a él, mis manos aún temblando levemente por los acontecimientos de la noche. El persistente olor a pólvora se pegaba a mi abrigo, un recordatorio palpable de la línea que había cruzado. Aparté el pensamiento. Holmes exhaló lentamente. «Fascinante», murmuró finalmente. Me incliné hacia adelante. «¿Qué has encontrado?». Él tocó la página frente a él. Confirmación de mis sospechas. Este archivo no solo contiene evidencia de las actividades de Moran. Es un libro de cuentas, un registro cuidadosamente compilado de transacciones, nombres y actos cometidos en las sombras. Miró hacia arriba, su mirada aguda. «Este no es el trabajo de un hombre escondido, Watson. Es el trabajo de un hombre que está construyendo un imperio». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Entonces esto es mucho peor de lo que imaginábamos». Holmes asintió. «Mucho peor, en efecto». Giró otra página, sus labios apretándose en una línea fina. «Y sin embargo, por más detallado que sea, algo falta». Fruncí el ceño. «¿Falta?». Holmes levantó una sola hoja. «La última entrada ha sido retirada. Alguien se tomó mucho cuidado en asegurarse de que nunca supiéramos el último nombre en esta lista».
Tragué con dificultad. ¿Qué significa eso? Holmes cerró el archivo con una quietud definitiva. Significa que alguien, en algún lugar, todavía está jugando el juego. Holmes dejó el archivo a un lado, su mente ya trabajando en esa forma silenciosa e impenetrable que había llegado a reconocer. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando las calles envueltas en niebla abajo. «Considera, Watson», dijo, su voz baja. «Siempre hemos sabido que Moran era un hombre de una brutalidad impresionante, una criatura de instinto y precisión. Era la mano derecha de Moriarty, pero nunca fue un hombre de visión». Asentí. «¿Moriarty era el arquitecto?» «Exactamente», murmuró Holmes. «Y sin embargo, desde la caída de Moriarty, Moran no ha desaparecido en la oscuridad. Se ha adaptado, ha evolucionado. Ha aprendido no solo a matar, sino a controlar». Se giró bruscamente, sus ojos brillando con algo indescifrable. «¿Y sabes qué es lo más preocupante?». Negué con la cabeza. Holmes tomó nuevamente el archivo, señalando un nombre cerca de la parte superior de la lista. «Estos no son meros criminales, son hombres de influencia, lords, políticos, financieros, pilares de la sociedad cuyas manos permanecen limpias, mientras otros hacen su voluntad en la oscuridad». Sentí que mi estómago se revolvía. «¿Quieres decir que Moran se ha incrustado dentro de la misma estructura de esta ciudad?», terminó Holmes. «Su poder ya no está en las sombras, Watson. Está en los salones de los poderosos, en los pasillos donde ninguna ley puede alcanzarlo». La realización cayó sobre mí como un martillazo. No habíamos descubierto una trama criminal, habíamos descubierto un imperio. Holmes exhaló, dejando el archivo con un cuidado inusual. «Y mientras Moran siga vivo, ese imperio continuará creciendo». Un silencio se extendió entre nosotros, pesado con la comprensión no expresada. Por primera vez en años, vi algo en la expresión de Holmes que me inquietó. No era duda, era determinación. El reloj marcó las 3, su campanada reverberando por la quieta habitación. Lestrade estaba sentado rígido en la silla frente a nosotros, el agotamiento marcado en sus rasgos. Había llegado en cuanto Holmes lo había llamado, aunque sospechaba que ya sabía lo que íbamos a decir antes de que lo dijéramos. «Entonces», murmuró, frotándose la cara, «el archivo está recuperado, Garrick está bajo custodia, y el Yard está satisfecho de que el asunto está resuelto». Holmes lo miró sin responder. Lestrade suspiró. «Y sin embargo, presumo que estás a punto de decirme que el asunto está lejos de estar resuelto». Holmes se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados. «Lestrade, ¿recuerdas lo que Garrick dijo antes de ser llevado?». Lestrade frunció el ceño. «¿Que Moran no había terminado?». «Exactamente», dijo Holmes. «Porque Moran no tiene intención de huir. No lo necesita». Lestrade exhaló pesadamente. «¿Y qué propones que hagamos al respecto?». Holmes se levantó, tomando su abrigo. «Lo encontramos». Lestrade dejó escapar una risa sin humor. «¿Y cómo piensas atrapar a un hombre que nunca deja rastro?». Holmes se volvió hacia mí, una leve sonrisa asomando en sus labios. «¿Por qué, Lestrade?», murmuró Holmes. «Hacemos lo que siempre hemos hecho». Tomó su sombrero. «Cazamos». Lestrade no dijo nada, pero asintió con gravedad y se levantó. Mientras se iba, me volví hacia Holmes. «¿Estás seguro, entonces, que Moran se moverá pronto?». La mirada de Holmes se desvió hacia las oscuras calles más allá de la ventana. «No», admitió. «Estoy seguro de que ya lo ha hecho». Y mientras la niebla se espesaba más allá del cristal, mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor, no pude deshacerme de la sensación. En algún lugar, en las profundidades invisibles de Londres, el juego final ya había comenzado. El fuego había disminuido, proyectando largas sombras sobre las paredes del 221B Baker Street. Afuera, la ciudad dormía bajo un velo de niebla, indiferente a la tormenta que aún rugía en mis pensamientos.
No había hablado en un buen rato, ni Holmes. Estaba sentado inmóvil en su silla, los dedos entrelazados bajo su barbilla, los ojos entrecerrados, aunque sabía que su mente seguía tan activa como siempre. Finalmente, incapaz de contener el peso que presionaba sobre mi pecho, exhalé lentamente. ¿Alguna vez te preguntas, Holmes? Dije, mi voz más baja de lo que esperaba, si solo estamos retrasando lo inevitable. Él no se movió. Me incliné hacia adelante, las palabras saliendo de mí antes de que pudiera detenerlas. Moriarty se ha ido, pero su sombra persiste. Derribamos una conspiración, solo para encontrar otra que se levanta en su lugar. Perseguimos criminales a través de la niebla, solo para que desaparezcan en la misma ciudad que los cría. Y ahora, Moran, otro nombre, otra caza. Dime, Holmes, ¿acaso alguna vez termina? Aún así, permaneció en silencio. Suspiré, frotándome las manos para despejar el frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Quizás Garrick tenía razón, murmuré. Tal vez los hombres como nosotros no traemos orden al mundo. Tal vez solo... Holmes se movió entonces, su mirada levantándose, su expresión indescifrable. Durante un largo momento, simplemente me observó. Luego, con el mínimo de movimientos, se giró hacia el fuego. La luz del fuego titiló, reflejándose en los ojos agudos de Holmes, mientras miraba las brasas. «No hay un inevitable, Watson», dijo al fin. Su voz era baja, medida, cargada con el peso de algo no dicho. «Solo el siguiente movimiento». Fruncí el ceño. «Holmes, yo...» Pero él ya se había levantado, cruzando la habitación con una precisión sin prisa. Recuperó su violín, girándolo en sus manos, sus dedos rozando distraídamente las cuerdas. Lo observé, la frustración hirviendo dentro de mí. «Eso no es una respuesta». «Por el contrario», murmuró, levantando el violín debajo de su barbilla. «Es la única respuesta». Acarició el arco sobre las cuerdas. Una sola nota resonó, larga y dolorosa, llenando el silencio entre nosotros. Abrí la boca, luego la cerré de nuevo. No habría más discusión esta noche. Holmes había hablado de la única forma que sabía, con una finalización y con misterio. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. El calor del fuego hacía poco para disipar el escalofrío que se había asentado en mí. Afuera, más allá del resplandor de los faroles, la niebla se espesaba, y en algún lugar dentro de ella, algo esperaba. Más allá de la ventana del 221B Baker Street, la ciudad yacía envuelta en niebla. Las luces de gas parpadeaban débilmente contra la niebla creciente, su resplandor tragado por la noche. Y en esa oscuridad cambiante, una figura estaba allí, inmóvil, silenciosa, observando. La silueta permaneció justo fuera del alcance de la luz de la lámpara, sus bordes desdibujados por la niebla que se arremolinaba. Una pausa, una respiración. Luego, sin un sonido, desapareció. Dentro, Holmes seguía tocando, su violín hilando una melodía que no era ni triunfante ni melancólica, sino algo intermedio. Lo escuché, mi mirada desplazándose hacia la ventana, aunque no veía nada más allá del reflejo distorsionado del fuego. Sin embargo, la sensación persistió. Esto no era un final, era simplemente el siguiente movimiento.